Buenos días a todos, gracias por estar, a los que siempre nos acompañan, gracias por estar una semana más aquí en este espacio donde estamos estudiando semana tras semana el Evangelio según Marcos. Y hemos llegado al capítulo 13, pero también esta es la primera vez que estamos transmitiendo en vivo esta reunión a través de Facebook Live, a través del canal de Buscando a Jesucristo. Gracias por acompañarnos, los que estén aquí, los que lo vayan a ver después, son bienvenidos cuando quieran integrarse, nos escriben, nos cuentan y les mandamos el like. Entonces, sin más preámbulo, Vero, porfa, tú puedes leer Marcos 13, perdón, ya estamos en el versículo 24 hasta el final. Vero, cuando quieras. Marcos 13, 24. ¿Hasta el 27? Vero, hasta el final, sea serio. Ok. Cuando haya pasado ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, las estrellas se caerán y temblarán los poderes del cielo. Entonces me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes del cielo con mucho poder y gloria. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles, para que reúnan a mis seguidores. Aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. Dios es el único que lo sabe. Por eso, tengan cuidado y estén alerta, porque no saben cuándo volveré. Sucede lo mismo que cuando un hombre decide irse de viaje, llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa. A cada uno le encarga un trabajo y al portero le ordena que vigile. Ellos se mantienen alerta porque no saben si el dueño de la casa va a llegar en la tarde o en la mañana, a medianoche o en la madrugada. De igual modo, ustedes deben estar alerta, pues yo podría venir de repente y encontrarlos durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todo el mundo. Estén siempre alerta, vigilen todo el tiempo. Ok, gracias, Vero. Su, ¿tú quieres hacer una oración cortita para dedicar este tiempo, porfis? Sí. Amado Padre, te agradecemos infinitamente por este tiempo en donde estamos todos reunidos tratando de hacer iglesia a pesar de la distancia, a pesar de los problemas técnicos. Queremos acercarnos a ti como siempre, buscamos que tu palabra nos llene, nos dé vida, que podamos entender y ponerte siempre de primero, y te agradecemos por todo este tiempo, por toda la gente que está reunida aquí, porque todos de alguna manera, así seamos imperfectos, buscamos siempre ponerte a ti de primero. Amén. Gracias, Su. Entonces, listo, la pregunta del millón, ¿por qué Jesús está hablando de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo este discurso? ¿O qué ha pasado antes que Jesús está comenzando a decir? Es más, ¿cuál es la primera palabra? En Reina Valera preferiblemente. ¿Cuál es la primera frase? Dale eso. En Reina Valera dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación. Ok, entonces, Su, ¿qué te llama la atención de eso? ¿Qué te preguntarías? ¿Qué te hace pensar? La semana pasada estábamos hablando de las señales del fin del mundo, o sea, de cuándo todo iba a terminar, porque cuando de hecho
los apóstoles estaban hablando con Jesús y vieron el templo, él decía, no va a quedar piedra sobre piedra, y empieza a decirle todo lo que va a suceder. Entonces era un poco dándole cuáles iban a ser las señales y cómo iban a reconocer que en verdad estábamos llegando a esos tiempos. Entonces, cuando dicen aquellos días, es esos días que van a venir durante esta generación, y esta generación somos nosotros somos esta generación. Somos todos estos humanos que estamos aquí. Ok, gracias, Su. Norelis pidió la palabra. Nore, ¿qué querías decir? Sí, buen día. No tengo Reina Valera, pero dice, en la mía dice, aprender del ejemplo de la higuera. Me refiero, yo creo que refiere a la vez cuando les pide a sus apóstoles orar y no había transcurrido tanto tiempo cuando ya venían por Jesús y ya ellos se habían dormido. O sea, tendremos que aprender a esperar, pero una espera bien atenta. No, que nos vuelva a suceder lo mismo cuando en aquella oportunidad ellos se quedaron dormidos y nosotros nos consigan dormidos. Creo que refiere a eso. Ok, pensemos en lo que había dicho. Se cerró el audio, manita. Pensemos en lo que dijo Jesús, gracias. En la porción anterior, ¿qué era lo que nos estaba pidiendo que hiciéramos? ¿Qué era lo más importante allí? ¿En cuál porción anterior? ¿Estás hablando de la higuera? No, Que estuviéramos atentos, pendientes, porque iban a tratar de engañarnos. Ok, iban a tratar de engañarnos. ¿Y se acuerdan cuál fue la pregunta genial que hizo Caterine? Le preguntamos a Caterine a ver si nos la recuerda. Hola, estoy por aquí en el parque, así que se me quedó la vida. Creo que la pregunta era cómo podríamos saber si venía Jesús, cómo podíamos reconocerlo. ¿Era esa? Exacto, exacto. Esa era la pregunta. Y yo creo que esa es la pregunta que a todos nos deberíamos ver. Bueno, listo, me van a tratar de engañar, pero ¿cómo reconozco entonces que va a venir Jesús? Aquí él está diciendo, todas las señales las dijo la semana pasada. Para quienes nos están viendo en Facebook y no saben de qué hablamos la semana pasada, por el canal de YouTube de Buscando a Jesucristo están todos los estudios del Evangelio de Marcos. Así que no se los pierdan. Todo lo que quieran encontrar. Además, Jesús habló de toda la tribulación, todas las señales, todo lo que viene. Y después de que pase todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar después de todos esos días de tribulación, de terremotos, de hambres, de miserias, de guerras? ¿Qué es lo que va a pasar? María, ¿tú puedes leer, porfis, el versículo 24? María Luisa. Valdra. Ah, Valdra. No, Valdra. Ay, déjala asegurar, María Luisa, no sea así. O sea, no era lo que yo quería. Dale, Martín. Después de esa angustia llegarán otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Ok, Valdra, entonces Jesús está diciendo, no se dejen engañar. Esa era la advertencia más importante. Nos está diciendo, no se dejen engañar. ¿Qué va a pasar cómo van a tratar de engañarnos? Porque la semana pasada Norelia estaba diciendo algo muy importante, es que no solamente de palabras, tienen que haber obras, pero Susana le dijo algo. También Jesús dice que van a venir y van a hacer señales y prodigios extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando veamos toda esa gente haciendo señales, haciendo prodigios, haciendo cosas que parece que fueran de Jesús?
¿cómo vamos a saber si ese realmente es el Hijo del Hombre o no? ¿Qué dice Pili, que estiró la mano así para abrir el micrófono? Dale, Pili. No, no, bueno, no. Pues me imagino yo que al ver el cumplimiento de la palabra del Señor, pues sabremos que ya, o sea, de hecho, pues ya estamos viendo cosas que dice en la Biblia, entonces ya sabemos que el Señor viene. ¿Mm? Ok, gracias, Pili. ¿Quién tiene otra idea? ¿Qué dice Priscila? Bueno, también la semana pasada conversábamos que la primera vez que vino Jesucristo, Él vino con esas señales para que nosotros reconociéramos que era Él y que venía a salvarnos. El propósito de esa venida fue para salvarnos. Yo no vine al mundo a condenarnos, sino a salvarlos, y para que nosotros reconociéramos que Él era ese Cristo, esa salvación. Él hacía todas esas señales que estaban escritas ya desde hacía mucho tiempo. Pero esta vez no viene con esas mismas señales de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos, de todo eso que uno ve que hizo Jesús en las películas de Semana Santa y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ya no viene de esa manera, viene de una manera distinta y viene como rey. Entonces, si viene una persona haciéndose pasar por Jesucristo porque sana enfermos y porque habla muy bonito y es espiritual y la paz y todo eso, pues ya uno sabe que ese no es el mensaje que viene a traer Jesús en la en su segunda vez que Él venga, porque Él dijo que no venía con esa intención. Esa no es la intención con la que Él viene la segunda vez. Gracias, Pris. Bien importante eso. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Cómo va a venir Jesús ahorita esta segunda vez? Bueno, ¿Qué dice Vero? Aquí dice que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Gracias, Vero. Ya no, o sea, no va a venir otra vez, no va a haber chance de equivocarse. ¿Será ese niñito que nació en Belén? ¿Será ese niñito que nació de la Virgen? ¿Será ese tipo que está multiplicando los panes y los peces, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, está sanando gente, que está resucitando enfermos? Perdón. Resucitando muertos. Sí, sanando enfermos y resucitando. A ver. Entonces, el punto aquí es que ya Jesús no va a venir de una manera que quepa duda, que haya lugar a dudas, que será o no será. Pero yo les voy a preguntar algo. ¿Alguna vez ustedes han sido engañadas aún sabiendo todas las señales? ¿Alguna vez a ustedes las han engañado con todas las advertencias, con los pelos y señales que le dicen, ¿quién va a ser tan bobo de caer en eso? No, hay que ser bobo para... ¿Qué dice Pris? Sí, además que el ejemplo es muy chistoso porque en el Antiguo Testamento el Padre nos dice cómo es que vamos a reconocer a Jesús y para que uno no se equivoque, ¿no? Y en la vida real algunos padres, no todos, nos enseñan a los hijos, mira, si por lo menos mi papá, yo me crié con mi papá y mi papá jugaba por su condición, ¿no? Él estaba soltero, él se divorció de mi mamá y pues él salía y no sé qué, y él me decía, mira, si un hombre te viene así con esto y con esto, ya tú sabes qué es lo que quiere. Entonces los reconocerás porque te dice, vamos a cocinar en mi casa esta noche, los reconocerás porque te dice, porque no vemos una peli, los reconocerás porque, entonces, claro, él me daba varias señales, pero a pesar de que ya yo sabía cuáles eran esas señales, muchas veces no me daba la gana. Y de rebelde, pues yo sí, bueno, ya, X, lo estoy haciendo me voy a meter los pies en el barro y me voy a enamorar de este tipo, ya sabiendo que voy a terminar con el corazón roto, porque no voy a poder estar con esa persona de la forma en la que yo me lo imagino. Sino nada más, pues, ahí el ratico. Igualito uno, y hoy lo hacía, pero se parece mucho, mucho a la vida real. Y tome para que lleve.
Así, o sea, cuando llegué aquí a Colombia estaba sonando mucho el tema de unas pirámides, una estafa que hubo de un dinero. Pues el tema de las pirámides era algo obvio, obvio que les iba a pasar. Y sin embargo la gente sigue cayendo en ese tipo de esquemas de hacer dinero. En Venezuela, yo no sé, las que somos mayorcitas que vivimos la crisis, las que tenemos más de 40, la caída de la banca en Venezuela, cuando el Latino, luego el Metropolitano, empezaron a caer todos esos bancos. ¿Y cuál era la señal? Mire, si un banco le está pagando una tasa muy alta, no meta su plata ahí porque la va a perder. La gente lo hacía. La gente lo hacía. Entonces, ¿por qué Jesús iba a venir con una señal tan poderosa como dijo Vero? Vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ah, pero diga eso desde el principio. Así no hay chance de que nos engañen. ¿Ustedes qué creen, que habrá chance que nos engañen ahorita? Pero abran los micrófonos. Ay, ¿Dónde claro, se alza la mano aquí? Yo no veo una manito aquí. Yo tampoco veo la mano. No veo para alzar la mano. Ok, dale, tranquis. Claro que nos dejamos engañar muchísimo porque un poco también lo que decíamos la semana pasada es que como tenemos nuestro sitio preferido y tenemos nuestras cosas preferidas en este mundo y estamos tan distraídos con todo lo que vemos, tocamos y tenemos, nuestra familia, nuestros hijos, hasta nuestro cuerpo, nosotros pensamos que somos dueños de este cuerpo, de nuestro carro, de nuestra casa, y siempre estamos pensando en todo lo que es inmediato y lo que tenemos alrededor, que entonces que cualquier persona que venga, que nos promete algo inmediato, que nos hace sentir algo súper bien ahora, por supuesto que nos distrae y pensamos que sí, que esa es la persona que muchas veces debe seguir. Porque claro, es muy confuso y todavía muy fuerte de pensar que en realidad más allá de todo esto físico hay algo espiritual que trasciende todo esto, porque no lo vemos, porque no pensamos en qué hay después de esta vida, porque dudamos. Entonces es muy fácil caer en lo inmediato. Es muy difícil pensar en esta vida que trasciende todo esto. Y es lo más importante que tenemos que hacer, porque en realidad es lo más importante que tenemos. Todo lo demás se va a desaparecer. Lo mismo Jesús decía, ese templo se va a caer piedra sobre tierra, todo se va a desaparecer. Y un poco lo que decía Noreli sobre la higuera, él, claro, vino como un cordero en su burrito y fue totalmente humilde con todos nosotros y nos enseñó, y ahora somos nosotros los que tenemos que leer la palabra, los que tenemos que pensar y pensar en esa vida que Él nos ha dado, que va mucho más allá de esto, y ser esa higuera que da frutos, porque si no lo somos, entonces de alguna manera pues seguimos como muertos, ¿no? No sé. Vale, gracias. Sí, hay algo importante aquí. Siempre hay una especie no sé si es morbo o es una inquietud, bien honesta, con el tema que en el versículo 24 y 25 dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Allí Jesús no se está inventando nada. Hay una cita que nos lleva, yo no sé si ustedes tienen en las concordancias en sus Biblias, ¿a dónde los lleva esas palabras de Jesús? ¿A Sí, qué parte del Antiguo Testamento? ¿Qué dice Pili? Isaías 13:10, Isaías 34:4, Joel 2:10. Pues entonces, miremos Pili, Isaías 13:10, María Luisa, Ezequiel 32:7. Hay un micrófono abierto.
Gracias, qué pena. Qué pena estar loca, en serio. Verónica, Joel 2:31. ¿Y quién más? ¿Quién más? Ah, Catherine no, tiene María Pimiento. Elizabeth, si prende la cámara, porfis, para verte. María, Apocalipsis 6:12 y 13. Entonces, ¿lista, Pili? ¿Lista para jugar? Dice Isaías 13:10. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará Perdón, oscuro. Pita, perdóname. Hagamos algo para darle un poco más de contexto. Leamos desde el 9 hasta el 11. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz, el sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Gracias, Pili. ¿Y todo eso cuándo va a pasar? Cuando el Señor venga. Sí, pero ¿qué día está señalando el profeta Isaías? Ok, el día terrible de su furia y de su ira feroz. Va a ser ese día, o sea, y es muy importante. Priscila marcaba algo, que ya Jesús vino como Salvador. Ya Jesús, siendo Dios, se rebajó a la forma de hombre. Como dice en la carta a los Filipenses, se hizo humilde, se humilló, estando en la condición de hombre, se hizo esclavo y sufrió la muerte, y la muerte en una cruz por nosotros. Entonces ahí sí, bueno, o sea, ya si usted no quiere creer, hermano, fríguese. O sea, ya hay una realidad en este momento. En este momento todavía nosotros estamos en lo que llaman el periodo de gracia. ¿Usted quiere creer? Puede ser salvo, pero va a haber un día en que ya no va a haber más gracia, ya se cerró la puerta, se les dijo, y va a venir este día va a llegar. ¿A quién le tocaba Ezequiel 32? Porfis. A mí. Cuando yo te destruya, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré con nubes. Malu, perdóname. ¿Y si lees desde el 3, please? ¿Desde el 3? Ok. Esto dice el Señor. Aunque estés entre pueblos numerosos, echaré mi red sobre ti, y con ella te atraparé. Te arrastraré a tierra y te dejaré tendido en el suelo. Haré que todas las aves del cielo se paren sobre ti y que se harten de tu carne todos los animales salvajes. Con la carne podrida de tu cadáver llenaré los montes y los valles. Empaparé el suelo con tu sangre, la cual llegará hasta las montañas, y con ella se llenarán los cauces de los ríos. Cuando yo te destruya, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré con nubes el sol y la luna no brillará más. Eso es hasta el 36. Ok. Bien. No, ya. Listo, creo que ya estamos. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Qué pena, tengo problemas técnicos. Listo, entonces otra vez, esto va a pasar en un momento determinado, pero ese momento, ese día, ¿cuándo dice Jesús que va a venir? ¿Qué dice Vero? Nadie lo sabe, ¿no? Después de todas estas tribulaciones, pero nadie lo sabe. Exacto. Va a venir en algún momento, pero nadie sabe cuándo. Entonces Jesús todo lo que está diciendo no se lo inventó él para batirse un champú de, venga, le cuento.
de libretista. O sea, no, Jesús no está inventando nada, esto ya estaba escrito. ¿Qué dice Joel 2:31? ¿Sí tiene Joel 2:31? Yo, dice, y daré ¿Quieres por si leer en una porción que tenga contexto, please, please, please? o sea, Joel, ¿desde dónde, Adri? Dice 2:31, pero aquí dice, ¿sería desde el 28? Ok. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuándo va a pasar eso? Que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne y profetizarán y harán todas esas cosas. Sorry. Después de que Él murió. Ok, después de que Él murió, efectivamente, hubo derramamiento del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo bien importante que está marcando. ¿Cuándo va a pasar eso? Ahora el micrófono. Dice antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes de toda esa tribulación, antes de todo ese día horrible que va a venir, que se van a caer las estrellas, que el sol se oscurece, antes va a venir el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos, hombres, mujeres, niños, sobre todos. Entonces, para terminar, ¿quién tenía Apocalipsis 6, 12, 13? Yo, María. Listo, pero porfis, ¿quieres leer desde el 5, please? Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente, ven, esta vez el caballo era negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces se escuchó una voz de en medio de los cuatro seres. Este es el 9, Valdra. Desde el versículo 9. Cuando abrió el quinto. Apocalipsis, me dijiste Apocalipsis 6, 12, 13, ¿no? Sí, no, pero lee desde el 9, porfis. Desde el versículo 9 o desde el... Desde el versículo 9. Desde el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte, Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio, que iban a ser muertos como ellos. Y Pero un momentito, Valdra. Entonces, eso que acabas de leer, Valdra, es tan importante porque estamos en ese tiempo y hay un montón de gente que ha muerto por causa de la palabra. Pero faltan otros. Faltamos. Amén, hermano. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Ojalá nosotros estemos en ese grupo. Ojalá nosotros estemos allí. O sea que todavía estamos en ese periodo en que podemos entrar. ¿Y qué sigue diciendo? Ahora sí, Valdrita. Entonces se les dio a cada uno, Y mi visión continuó. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro y como vestido de luto. La luna entera se tiñó como de sangre
y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes al ser agitada por el huracán. ¿Y el 14? El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no quedó cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar. Gracias, Valdra. Entonces, si ustedes miran, ¿qué ven ustedes aquí? En todo esto que hemos leído. Jesús dijo, miren, esto pasará. Esto va a pasar cuando venga el Hijo después de la tribulación. ¿Qué ven ustedes aquí en estos textos que hemos leído? Bueno, yo veo que Él siempre nos ha dado señales de todo lo que va a suceder y estamos viendo que ya están sucediendo muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros en nuestro, digamos, en nuestro egoísmo, en nuestro ego, todavía no lo vemos. Pero si nos ponemos a darnos cuenta, realmente sí nos ha dado muchas señales de todo lo que va a pasar, porque ya hemos visto terremotos, hemos visto maremotos, hemos visto hambruna, hemos visto falsos profetas que vienen. O sea, siempre estamos viendo las señales y no reconocemos que evidentemente eso es lo que va a suceder. Nuestro universo, nuestro mundo va a colapsar porque no hacemos caso a las señales que Él nos está mandando. Y si hiciéramos caso, no pasaría. Igual yo creo que va a pasar, ¿no? Yo creo que va a pasar porque ya eso está, como quien dice, ya se dijo y va a suceder. Pero yo pienso que puede haber, no sé, una rectificación de parte nuestra, ¿no? Ok, vamos a poner en remojo eso. ¿Qué pasa si nosotros nos arrepentimos? ¿El plan de Dios cambia? No creo que cambie. Ya Entonces, eso está. ¿qué ventaja tendría que nosotros nos arrepintiéramos? Bueno, porque también nos han ofrecido un mejor, como un nuevo despertar, ¿no? Entonces, después que todo esto suceda, vendrá un nuevo despertar, la gente entenderá pienso yo, o sea, aquí estoy yo locurando, yo pienso que puede haber una mejor vida después de que ocurra todo eso. Pero Valdrita, no, cualquiera que quiera ayudar a Valdra, levanta la manito, no la dejen sola. Pero Valdra, Dios dijo que se iba a consumir el cielo como un pergamino, que todo iba a desaparecer. ¿Para qué nos arrepentimos entonces? ¿Para qué cambiamos? Pero levanta la manito, Noreli. Sí, Pili levantó la mano. Bueno, Pili y luego Noreli. Gracias, Valdra. Bueno, lo que yo veo en todos estos versículos es que el Señor está diciendo que va a volver, pero que va a volver con juicio, que va a venir, o sea, que vendrá el día del Señor terrible. Y pues en cuanto a lo que decías, si se cumplirá, si a pesar de que la gente se arrepienta no va a ser destruido, digamos, la tierra, pues acá, independientemente de eso, la palabra del Señor se va a cumplir. El llamado del Señor hoy es que nosotros, antes de que llegue ese día, nos podamos arrepentir. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía es tiempo de la gracia. ¿Qué iba a decir Norelis? Gracias, Pili. Bueno, yo creo que tendríamos más opción a ser los elegidos y aparte de eso, tuviese nuestro corazón limpio, pues si nos arrepintiéramos y de igual manera fuese a suceder lo que ya está escrito, estuviéramos limpios de corazón y bueno, no sé, ando indagando cosas acá. Vale, Noreli, pero vamos a aprovechar que estás indagando. Efectivamente, algo va a pasar, todo esto que está diciendo Jesús que va a pasar,
si todo lo que él dijo que iba a pasar pasó, Jesús, o sea, Jesús es la confirmación de que toda su palabra se cumple, entonces ahora el resto pues, va a pasar también. Pero ¿para qué nosotros nos arrepentiríamos ahora? Norelis, porfa, lee el versículo 27 de Marcos 13. Ya llegó el Hijo del Hombre. Se cumplieron todas las señales. ¿Ahora qué? En la mía dice, mandarán a los ángeles a reunir a todos los elegidos, desde los cuatro vientos, desde uno a otro extremo del cielo y de la tierra. Debe ser, por eso es que nosotros debemos estar arrepentidos, para hacer eso que ya está escrito. Vamos a ser los elegidos y este será nuestra mejor, o sea, ese será nuestra señal, pues. Yo soy una de las que estoy arrepentida y seré una elegida. Adriana, no te oyes. Está silenciada. ¿Alguien quiere comentar algo más del versículo 27? ¿Tú querías decir algo? No, te decía sobre el micrófono que lo tenías apagado, lo tenías cerrado. Valdra, ¿tú querías comentar algo? No, yo quería hacer una pregunta, o sea, aquí leyendo un poco más abajo de Apocalipsis, dice los 144,000 de Israel y la muchedumbre de las otras naciones. Pero bueno, hablamos de que Dios no es un Dios castigador, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo? Valdra, una cosa, pregunto, ¿usted castigó a Monto cuando era chiquito? Ah, no, por supuesto, claro. ¿Pero tú eres una mamá castigadora? María Pues Luisa yo sí era una mamá castigadora, yo sí era muy castigadora. ¿Pero tú lo castigabas porque sí o cuando ya llegaba un punto que tú le decías, hace esto, pues? Ah, no, claro, cuando ya llegaba un punto en que ya no daba para más. Esto que está diciendo Valdra es bien importante, pero antes de responder, yo le voy a dar la palabra a Vero. Bueno, aquí acerca del versículo 27, cuando dice que enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos, quiere decir para mí que también hay un grupo que no es escogido. Y no es porque, bueno, porque Él nos está dando todo el tiempo para que nosotros hagamos lo que Él nos pide hacer, cumplamos con sus mandamientos, los dos principales mandamientos después de que Él vino, que fue amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, y creer en Él y hacer su voluntad, que es dar a conocer su palabra, ¿cierto? Entonces, para mí, los escogidos son esas personas que creyeron en Él y ejecutaron su palabra. Y ya el otro grupo, pues, chao pescado. Esa era una pregunta que quería confirmar. O sea, no tengo ningún tipo de aclaración, sino que quería confirmar. Y justo cuando ella estaba respondiendo se me fue la señal. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ajá. Entonces, si yo me arrepiento de corazón de todos mis pecados, bueno, ok, eso es como una de las cosas que tengo que hacer. Y otra es que creo que Jesús vino y entregó su vida por mí para salvarme, ¿correcto? Y yo creo que Jesús vino. Entonces, ¿los escogidos somos esos? Ok, pilas, vamos a aclarar varias cosas. Ajá. Primero, Jesús vino al mundo con un propósito y es dar a conocer a Dios, al Dios vivo. Él se dio a conocer. Dios se rebajó y nosotros tenemos que entender eso. Dios nunca se olvidó que nosotros somos polvo de la tierra y Él vino a pagar por nuestros pecados, por los pecados de todos. Y Jesús dijo, los que creen en mí han pasado de muerte a vida. Y además, si se acuerdan cuando estudiamos esa partecita de la pregunta sobre la resurrección, Jesús, ¿qué le dice al maestro de la ley?
Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y habla de ellos como vivos. No es que yo fui, es que yo soy. Si nosotros pasamos de muerte a vida, nosotros estamos vivos, y él dijo que era lo único que nosotros necesitábamos hacer para ser elegidos. No tenemos que bailar, cantar y actuar para entrar en el musical Cats. No somos el elenco de Cats. Nosotros solamente necesitamos creer que Él pagó por mis pecados, que Él es el que estaba prometido, que Él es el Cristo y es el Hijo de Dios. Y yo tengo que, por eso es que ha sido tan interesante estudiar todo el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta este punto, porque Dios no entregó su palabra de cualquier manera. El primero se presenta como Salvador, pero llegado a un punto, él empieza a decir pilas. Salvador, sí, pero también Señor. Y también al que se le debe toda honra, todo el respeto, toda la gloria, todo es para Él. Y llegado a ese punto, si nosotros decimos, sí, yo creo, gracias Jesús, gracias Jesús, bien, pero nosotros no estamos siendo transformados. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a la gente, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor? Pues no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros realmente creamos. Y cuando nosotros realmente creemos, pues viene el Espíritu Santo sobre toda carne. Y cuando viene el Espíritu Santo, nuestra vida va a ser transformada. Entonces no es solamente, lo que pasa es que a veces uno dice, pues cualquiera cree. Cualquiera cree. Susana decía algo bien tajante. Oiga, sí es creer, pero también o sea, creer tiene que tener una consecuencia real en mi vida. Yo no puedo decir que creo y no hay una transformación en mí, porque eso sería como decir, ya yo entré a la adolescencia, sí, jovencita, pero ¿le vino la menstruación? No, todavía no. Todavía no es, todavía no llegó. Hay señales. Pero hay algo importante que yo quiero marcar, Verónica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Pilas, Jesús nos puso un estándar mucho más alto. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Tome para que lleve. No es como yo me amo a mí misma, porque hay gente que no se ama. Hay gente que no se ama, punto. Hay gente que con sus acciones demuestra que no se ama. Sin embargo, el estándar de él es ámense como yo los amé a ustedes. Entonces, todas estas cosas que Jesús ha venido diciendo a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, todo lo que nosotros hemos aprendido, que él dijo, que él hizo, que él prometió y él cumplió, pues todas esas son señales que nos van a llevar a creer de verdad en él. No es solamente, o sea, predicar el Evangelio no es una obligación. No es sí, es una comisión que él nos da. Vayan y prediquen el Evangelio, pero no es obligado. Si usted no quiere, no vaya a predicar el Evangelio. O si lo va a predicar de mala gana, como ¿para qué lo hace? O sea, hay un montón de cosas que se supone que ya en el Evangelio todo es por amor, no por obligación, no por miedo al castigo. Es por amor, y esos escogidos pues van a ser los que aman a Jesús. Jesús lo dijo, el que me ama, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y mi Padre lo amará. Y nos manifestaremos a él, haremos morada en él, ese es el Espíritu Santo. Entonces sí hay muchas señales para reconocer a los escogidos, a los que están sellados con el Espíritu Santo. Esos son los escogidos. No es y no es algo
que Dios haya dicho, vamos a ver de estas, quién, esta, aquella, la otra, sí, no, de la mitad para acá, de la otra mitad de la pantalla para allá, no. Nosotros somos los que decidimos si vamos a estar entre esos escogidos o no. ¿Ven? Yo no sé si eso te resuelve la pregunta, Malu. ¿Sí, Pi? Y yo no sé si le respondí la pregunta Totalmente. a Valdra. Valdrita, ¿sí te respondí o no? Sí, 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 me quedó claro. O sea, dijiste esto que me gustó mucho. Dice que Dios es un Dios de vivos y Jesús vino a pagar por nuestros pecados. O sea que ya todos hemos sido perdonados. Desde el momento en que Jesús se sacrificó por nosotros, todos los seres humanos hemos sido perdonados, ¿verdad? Sí, señora, pero está en nosotros aceptar o rechazar ese regalo. Yo puedo decirle, no, 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 gracias, gracias. Yo puedo pagar mi cosita solo, pero yo no he sido tan mala. Ese es el problema con nosotros. Según el conocimiento, sí, una persona, como por ejemplo el que conocimos en Venezuela, que hizo todo lo que quiso, que se aprovechó de todo, y se murió. El hombre se murió y se fue. Por ejemplo, eso es lo que yo digo, o sea, el hombre se fue, se enfermó y ya él ya fue perdonado, porque él fue perdonado Jesús vino a perdonar por todos nuestros pecados. O sea, ya es como redundar mucho. Tú lo porque que no quieres saber es si cuando tú te mueras y vamos al cielo y estamos en la gran cena del Cordero, nos vamos a encontrar otra vez ahí y vamos a decir, ¿qué? No. Valdra, esa es una pregunta muy válida, porque nosotros, en nuestro corazón, nosotros más bien deberíamos pensar, ojalá alguien le haya predicado por el solo hecho, o sea, una cosa es decir, sí, yo creo, pero quien conoce nuestro corazón es el Señor, Valdra. A él no lo podemos engañar. Pero si a él le predicaron y él creyó de todo corazón y él se arrepintió como el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, pues sí. Pero si nosotras estamos aquí, somos 12 reunidas, la mayoría venezolanas, más de la mitad venezolanas, y entonces llegamos, estamos en la cena del Cordero, pásame otra, pásame los pequeños. Ajá. Y de repente llega Chávez y empezamos, ¡oh! Me parece el colmo, ¿dónde están los estudiantes asesinados? Eso sí no quiero No. Ay, no lo puedo. Entonces, ¿sabes que nosotras no hemos creído? Si nosotros pensamos que es por obras, y es que ese es el gran reto en la vida de fe, no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer, o por lo que hice, o por lo que haré, es por lo que Él hizo. Y lo que Él hizo me tiene o debería impulsarme a mí a actuar, no por obligación ni por miedo, sino por amor. Por puro amor. Parece loco, pero dale, Malu, pero es que parece loco, pero es que a nosotros se nos hace más fácil actuar por miedo o actuar por obligación o actuar porque nos están fregando, hacerlo por amor. A ver, ¿en serio qué iba a decir Malu? Hágale, China. Es decir, como por ejemplo, bueno, yo me porto bien con la vida para que la vida se porte bien conmigo, yo no le pego a nadie, yo no robo a nadie, yo no mato a nadie, yo soy súper honesto, bueno, en fin, exacto, entonces ya yo por eso estaría a salvo, que no, es lo que estamos hablando, o sea, no es por obras. Y es complicado a veces porque esas son realidades que a uno le cuesta aterrizar y uno se va muy fácil para otro lado y termina creyendo, no, pero es que si entonces, ¿cuál es una vez Susana me hacía esa pregunta, entonces, ¿cuál es la motivación de actuar bien? Pues la motivación de actuar bien es el amor, ya no es el miedo, ya no es la conveniencia, porque, a ver,
todas nosotras aquí hemos tenido nuestras fallas chiquitas, yo sé que todas hemos fallado un poquito. Y aún así el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha prosperado, ha hecho maravillas con nosotros, nos ha cuidado y nosotras siendo un poquito malas, ¿sí o no? Entonces ya ni es ni siquiera porque nos conviene, sino porque lo amamos. Vamos, si les parece, avancemos. Elizabeth, porfa, ¿quieres leer el versículo 28? Ok, Marcos 13, versículo 28. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Por qué crees tú, Eli, que el Señor está usando esta ilustración? Yo creo que para que estemos atentos a las señales de su venida, ¿no? Totalmente. O sea, fíjense que es bien importante entender que no es que nosotros tenemos que ser como una higuera, que entonces, no, lo de la higuera es una ilustración para decirnos pilas, así como uno ve una planta y sabe que el verano está cerca por las características que está presentando, cuando ustedes vean estas cosas, pilas, pilas. Pero ustedes lo han dicho, las señales ya se están presentando hace rato. ¿Estamos pilas? Francis, versículo 29, 29 y 30. 29, Al 29. 31. Así también, cuando vean suceder esto, sabrán que el tiempo está cerca a la puerta. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Hermoso. Ok. Entonces, esos versículos, Francis, ¿qué te marcan a ti? Bueno, si nos sigue dando tips de advertencia, ¿no? Nos sigue diciendo que todo esto va a suceder, que el tiempo está cerca, que está a la puerta. O sea, la puerta es que ya, cuando lo llama uno el domicilio y uno está en pijamado y uno tiene que ir a buscarlo, entonces está a la puerta, tienes que estar no en pijamas, listos. Pero también me llama mucho la atención porque ahí lo dice como en un presente que dice que esta generación esto va a suceder en esta generación, eso lo decía Susi, que en esta generación y la nuestra van a suceder estas cosas, entonces, pero también está lo otro que dice, nadie sabe cuándo yo voy a venir. Entonces, esa sensación de que, bueno, tengo que estar preparada, de pronto no va a ser en mi generación, pero tengo que estar preparada primeramente yo espiritualmente, yo como persona, que mi corazón esté listo para recibir a Jesús, ¿no? Y dice que bueno, que todo va a caer, lo dijo al principio, los astros, va a venir el eclipse de luna, solar, va a estar oscuro, todo va a suceder, todo va a desaparecer, pero su palabra no. Entonces, atesorar la palabra, que es lo único que nos va a blindar para cuando vengan todas estas cosas. O sea, solamente la palabra es la garantía de que nada ni nadie nos va a engañar y que esto duro que va a venir, estas tribulaciones, no nos va a tocar tan fuerte. Vamos a tener piel de rinoceronte. Gracias. Aquí están preguntando cosas, pero yo les sugiero, recuerden que estamos muy ricas aquí reunidas, pero también estamos haciendo este esfuerzo para compartir esto con otras personas. ¿Qué dice Pili? La pregunta sería entonces, ¿a qué se refiere a esta generación? Porque como decía Francis, dice primero, nadie sabe el día ni la hora, pero también nombra esta generación. Ok. ¿Quién le quiere responder a Pili? Ay, no seas rogada, dale. Verónica, te mete la mano. ¿Quieres contestar tú, Pero primero? una pregunta. ¿Ah?
creo. No, yo tengo otra pregunta. Ah, bueno, lo de la Antes- generación. Pero, entonces, generación sí, lo de la generación, eso es algo que yo he estado estudiando bastante porque he leído en la Biblia muchísimo acá la generación y yo decía, pero ¿de qué generación? Porque los apóstoles se murieron, gente se murió, o sea, si vamos a ver, ellos ya se murieron y no pasó nada. Entonces yo decía, pero entonces no se cumplió la palabra. Pero entonces cuando hablan de generación, con todo lo que he conectado de la Biblia, un poco de generación es ah, o sea, todo esto, esta raza humana o sea, que digamos que vivió todo esto de Jesús, Jesús fue crucificado, nos perdonó, o sea, nosotros seguimos siendo esos humanos, nosotros no ha habido nada que haya interrumpido nada, entonces nosotros seguimos siendo esa generación que conoció a Jesús, nosotros seguimos siendo esa generación que crucificó a Jesús, que Jesús perdonó, nosotros somos esa generación. Por más que toda esta gente se ha seguido, o sea, que los apóstoles se murieron y todos nosotros seguimos formando parte de esa generación. Entonces, y bueno, y nuestros hijos y los que vengan y no sé qué serán también parte de esa generación. Entonces, lo que pasa es que nosotros pensamos en generación, decimos generación millennium, generación Z, X. Por eso cuando hablamos de generación nos confundimos y pensamos que es la generación que nosotros como humanos hemos definido que es por edades, pero no, esta generación que se menciona en la Biblia es nosotros, estos humanos bueno, que fuimos creados porque antes también seguramente hubo otro tipo de generación que quizás sabrá Dios cuál habrá sido, que los habrán borrado, bueno, otra vez vamos a generar nuevos humanos, qué sé yo, pero esta que existió antes de la época de Jesús y nosotros es la única que hay ahorita en este momento. Gracias, Su. Hay algo que a mí me gustaría agregar. Nosotros tenemos que recordar que hay un contraste siempre entre el mundo visible y el mundo invisible. Entre arriba, que se refiere al mundo espiritual, y abajo, que se refiere al mundo material. Entre este siglo es el material. Ya va, qué pena. Este siglo es el material, el siglo venidero es el espiritual. El cielo está hablando muchas veces, no siempre, y esto va con la pregunta de Verónica. Hay un cielo creado y hay un cielo que no refiere a lo creado, sino al mundo espiritual. Entonces, esta generación no es la del siglo venidero, es la de este siglo. Esta generación son todos nosotros, materiales, carnales, mortales, polvo de la tierra. Eso es esta generación. Hay una generación venidera, que es la del siglo venidero, que va a ser espiritual. Entonces, esta generación, o sea, la carne, nosotros tal cual nos conocemos ahora, con todas nuestras limitaciones y con todo con todo lo que Dios ha permitido que sea en la vida de cada uno de nosotros, que espera que me salió el mensajito, su conexión a internet es inestable. Por favor. En el siglo venidero el internet va a ser estable, no mentira, no necesitaremos internet. Entonces, Pili, no sé si te quedó respondida la pregunta, Francis. Bueno, yo creo que sí, más que todo para los oyentes, el siglo venidero, o sea, podemos pensar que estamos hablando de acá. Entonces sería bueno como hacer esa aclaración. Claro, es que el siglo venidero, gracias por la pregunta, Pili, y eso va a venir con lo que va a pasar después. Dice el cielo y la tierra pasará. Para responderte, pero ¿cuál es la pregunta que tú tenías? Sí, está en el versículo 31, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa era una canción que cantábamos en el colegio donde yo estudiaba de monjitas, pero hasta ahorita... Tus palabras no pasarán. Pero hasta ahorita como que, ¿cómo así?
La tierra, bueno, sí, digamos que yo lo tengo como claro, pero el cielo también, entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo que va a quedar? No entiendo. ¿Quién le quiere responder a Vero? ¿No? Ay, Carolina, no seas tan rogada. Hágame el favor y hable. Pues era lo que tú estabas comentando ahorita, acerca de que hay un cielo que es el que vemos nosotros, que está ahí en las nubes. Eso va a pasar, pero que hay otro cielo en el cual la Biblia se refiere, que es el mundo espiritual. Ese no va a pasar, pero el que vemos, sí, todo esto va a desaparecer. Gracias, Caro. Lo espiritual, cuando en Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, se está refiriendo a lo espiritual versus lo material. Todo lo material, todo, absolutamente todo. Este universo creado, todo esto va a pasar, pero la palabra de Jesús, no. Todo el cielo, las estrellas, las galaxias, todas esas cosas impresionantes, todo eso va a pasar. Y dice, ¿y se acuerdan que leímos en Isaías que se va a recoger como un pergamino? Ya, se acabó. Así de rápido. Su, tú tienes la mano levantada, ¿qué querías decir? Tienes el micrófono cerrado, jaja, no soy la única. No, que ya que estamos hablando de los cielos y todo esto, también en Marcos 13, en el versículo 25 dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las potencias que están en los cielos? Entonces también un poco como, me queda un poco como esa duda. Porque Listo, nosotros tocamos eso muy por encimita, porque habría mucha tela que cortar aquí. No sabemos, o sea, sin haberlo mirado detenidamente con el Antiguo Testamento, se sabe que cuando se habla de estrellas en el Antiguo Testamento está hablando de los ángeles. Pero las estrellas, las potencias, estará refiriéndose todo a ángeles, arcángeles, a todos los seres espirituales. Pues no, yo no te puedo decir, y creo que sería muy peligroso nosotros ponernos a especular aquí en este poquito de tiempo que tenemos. De hecho ya nos pasamos la hora, pero empezamos tarde, por eso es que estamos alargándonos un poco. Pero lo importante es que va a haber señales visibles, señales muy marcadas de que esto va a pasar. O sea, no va a ser algo que dicen que cayó un asteroide en no sé qué pueblito de Rusia. No, va a ser algo tan visible que no va a poder quedar duda alguna que realmente Él está llegando. Va a haber una señal en el cielo poderosísima. Él va a llegar. Entonces, si van a venir, si van a bajar todos los ángeles con Él, eso es una posibilidad. Que las estrellas de los cielos caigan, que las potencias bajen. Ya va a ser otro nivel. Pero especular ahorita aquí, bueno, será esto, será lo otro. Puede ser también que empiecen a caer estrellas. Digan, no, asteroides, y no, es que una cosa, la otra, y todo el desastre, así tipo Armagedón, también es una posibilidad. Pero no podemos asegurar lo que dice Pili. Pues yo pienso que, bueno, son muchas preguntas que surgen y todo, pero lo importante es lo que dice el versículo 33. Mirad, ved y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, el Señor nos está diciendo, nos da una advertencia, pero también nos dice, mire, lo importante de todo esto es que ustedes estén presentes, que ustedes estén velando y que ustedes estén orando. Gracias, Pili. Eso es fundamental. O sea, más allá de todas las cosas que vayan a pasar, ¿cuál es la recomendación que nos está haciendo Jesús? Norelis. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús?
que hagamos, que ya esto es una instrucción directa. ¿Nore? Bueno, entonces María Luisa, que fue la que la invitó. Noreli, se la pasamos a María Luisa. Eso no se hace, ¿viste? Que oremos. Eso fue lo que me quedó en mi corazón y en mi mente cuando leyeron. Ok. Vale, María Luisa le quedó, que oremos. Valdra, ¿a ti qué te dice Jesús aquí que hagas? En el versículo 33. Valdra tampoco. Bueno, quien quiera. Eli. Mirad, velad y orar. ¿Qué significa eso, Eli? Supongo que supongo que es estudiar la palabra y pues orar, pues tener una comunicación con Dios, ¿no? Entablar una conversación con Él, una relación. Y velar, pues estar siempre expectantes, estar como las vírgenes, ¿no? Expectantes, preparados para la llegada. Alguien escribía en el chat algo que me gustaba, soldado preparado, no sé, no es derrotado, algo así, me gustó. Ya Norelis va a repetir el dicho, que eso es bien venezolano. Norelis, cuéntanos, pero primero tienes que decirle el dicho a Eli porque los mexicanos no lo saben. El dicho es, a soldado avisado no... Ay, no, se me olvidó. Guerra avisada no mata Guerra soldado. avisada no mata soldado, exactamente. En la mía dice una advertencia. Dice, de estar alerta y velad, porque vas a ignorar el momento. Imagínate. Eso es lo que dice mi 33. ¿Otra vez, Norelis? Estad alerta y velad, porque vas a ignorar el momento. El momento de la llegada lo vamos a ignorar, así estemos alerta. Entonces, al momento de mirar y orar, es porque debemos estar preparados orando antes de que suceda, porque cuando vaya a suceder, vamos a ignorarlo. Muy bien, no vamos a tener ni idea cuándo va a ser. Y Jesús pone un ejemplo bien sencillito. ¿Cuál es el ejemplo, Caro? Dice el versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Entonces, ¿qué extraes tú de estos versículos, Caro? Que toca estar alertas, pilas a cualquier hora. O sea, no es que estoy un día así pendiente y al otro no, porque como dice ahí, el Señor puede llegar en cualquier instante, entonces debemos estar alertas, vigilantes, pendientes, porque dice que la autoridad no la dejó a nosotros, ¿no? Que dejó su casa. Y esa casa es su iglesia, somos todos nosotros, entonces debemos estar ahí pendientes, pilas. María, ¿tú querías decir algo? ¿Pimiento? Digo que, o sea, creo que también hacer lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Estar vigilantes, estamos oyendo la palabra de Dios, la estamos discerniendo, estamos entendiendo, nos estamos involucrando con conocer la palabra realmente, y creo que eso es estar vigilantes, preparándonos para cuando Él venga. Claro que sí. ¿Y qué dice Pili? Bueno, mientras leíamos esto, pensaba como cuando el papá y la mamá se iban y le decían a uno, bueno, cuando yo venga, me hace el favor y me tiene el cuarto arreglado, levanta las cosas, hace esto, hace lo otro.
y nos poníamos era a jugar o a hacer cualquier otra cosa, pero cuando ya veíamos que tenían la llave lista para abrir, nos asustábamos porque no habíamos hecho lo que nuestros papás nos dijeron. Pienso que lo mismo pasa con el Señor. El Señor nos dijo, bueno, yo me voy, pero ustedes quedan aquí y les he encomendado una misión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el Señor ya casi va a poner la llave en la puerta. Y si nosotros no estamos haciendo la tarea, vamos a estar asustados, no vamos a estar alerta, esperando a nuestro papá diciendo, bueno, yo estoy tranquila porque yo estoy haciendo la tarea que el Señor me encomendó, sino que vamos a estar asustados. No estamos pendientes, no estamos alerta de lo que el Señor nos dejó. Creo que eso es lo que el Señor se refiere. Gracias, Pili, gracias, Caro, por esas intervenciones, porque nos aterrizan. ¿Para qué Jesús nos está advirtiendo todo esto? ¿Qué iba a decir Su? No, que me encanta el ejemplo que diste de la mamá, los padres que se van y cuando van a venir. Te pasó, ¿no? Corriendo, a veces te pones como que a hacer las cosas, pero también me pone un poco a pensar que siempre como que estamos haciendo las cosas esperando algo de vuelta. Entonces, oye, vamos a hacer eso porque entonces nos queremos salvar, o porque tenemos miedo, o porque... Entonces, lo estamos haciendo, digamos, de mala, me parece siempre que es como de mala manera porque no deberíamos hacerlo por miedo a que va a venir y nos va a arrancar la cabeza y o nos va a pasar algo. Yo creo que si en verdad sentimos ese amor infinito por Dios, por Jesús, y en verdad sí creemos 100% en Él, sí creemos 100% en su palabra, creemos 100% en la vida que nos ofrece más allá de todo esto. O sea, desde ya debería como que salirnos con amor y sin ningún esfuerzo, bueno, o sea, siempre hay esfuerzo y todo, pero no por ese miedo, porque va a pasar, estoy viendo las señales y, ay, Dios mío, no he hecho nada, sino como que en verdad hacerlo no porque estamos esperando, oye, bueno, si lo hago, entonces voy a tener la vida eterna, si lo hago es porque voy a recibir esto. No, ni siquiera, o sea, quizás no, pero hacerlo porque nos sale de corazón hacerlo, porque de verdad amamos a Dios y todo, no sé. Pero ¿tú crees que aunque uno ame, uno no la puede embarrar? Sí, totalmente. ¿Tú sabes cuál es el miedo? Y yo voy a aprovechar estas palabras de Susana, porque ¿cuál es el miedo? ¿A que Él me va a castigar? Yo no sé ustedes, pero mi miedo es el que dice el autor de la carta a los hebreos. ¿Quién se lanza a Hebreos ahorita? Susana, vete a la carta a los hebreos. Eso está casi llegando a Apocalipsis. Antesito de Apocalipsis, usted se va a encontrar con Judas, con Juan, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, la carta de Santiago. En Hebreos, lee el capítulo 2, versículo 1 y 2, porfis. 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido enunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿A que el Señor me castigue o a que yo me deslice? Yo creo que ese es el miedo y esa es la advertencia. ¿Cómo termina Marcos 13 en el versículo 37? ¿Quién quiere leerlo? Valdra. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, estén despiertos. Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos hace casi 2000 años, nos lo dice hoy a nosotros, pilas, porque el problema es que nos podemos deslizar, el problema es que nos podemos confiar
Podemos creer que no, yo estoy bien, yo lo amo, yo lo amo. No, yo amo mi cuerpo, yo me ejercito, yo como bien, me puedo dar el gustico de una hamburguesa, pero me descuidé y me puse a comer hamburguesa y terminé como Mero Simpson. Yo puedo decir, yo amo mi carrera, yo amo estudiar, yo amo la economía, yo sí quiero, y entonces sí, yo soy muy juiciosa, pero me descuido. Mire, esta Hanna robando cámara. Entonces, el peligro no, o sea, el miedo no es, y yo no sé si ustedes lo comparten conmigo, yo no tengo miedo al castigo. Yo tengo ese miedo que me dice la autora de los Hebreos, hermana. O sea, yo sé que yo soy bruta, yo he tenido novios extraordinarios, pero por tóxica, por boba, por necia, pues, ¿sabe qué? No, ya me aburrí. El miedo me da es conmigo, con mi corazón. Por eso Jesús me está diciendo, pilas, pilas. Y Susana se pone así como que, ay, yo también, yo sé, Adriana, tú eres de las mías. Claro que somos iguales, Susana. Entonces, el miedo a hacer las cosas no es estar velando, estar atentos, estar orando, estar realmente con ese temor y temblor que habla Pablo. No es por el castigo. Es que, hermana, no vaya a ser que teniendo esto tan grande, esto tan maravilloso, esta salvación tan grande, venga yo y la embarre. No. O sea, no es velar por el miedo al castigo del Señor, por el miedo a mi corazón, a que me deje engañar por boba, a que siga detrás de otros, de otros ídolos, de otros profetas, de otra gente. Ese es el miedo. ¿Tú quieres decir algo, Su, o se te quedó la manito levantada? Ah, bueno, entonces... Ups. Entonces, chicas, no sé si alguien quiere comentar algo más o damos por terminada la reunión. Ustedes mandan. ¿Nadie? Bueno, entonces yo le voy a pedir el favor a Verónica que nos hagas una oración cortita para cerrar, porfis. Ok. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad de seguir conociéndote y de entender que tú estás siempre ahí mostrándote y diciendo que no nos durmamos, que el exceso de confianza porque queremos conocerte y seguirte, Señor, no nos invada, que no pensemos que estamos haciendo lo suficiente, porque en nuestra humanidad nunca es suficiente para ti, Señor, para llegar a ti. Entonces, que nos mantengamos alertas de tu mano, Señor, y sé tú, por favor, obrando en nuestras vidas y guiando nuestros pasos hoy y siempre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.